Puede un solo día cambiar la identidad de 1.400 millones de personas para siempre. Hoy, África escribe una página que resonará en la historia, una página más densa y cargada de significado que cualquiera escrita antes por el continente. El capitán Ibrahim Traoré, con el apoyo incondicional de la Unión Africana y la aprobación de los líderes tradicionales y religiosos, proclama el 31 de diciembre como el Día de la Liberación Africana. No es solo una fecha, es la declaración oficial y solemne del fin del colonialismo occidental, un acto que busca sanar heridas abiertas desde hace siglos. Por primera vez, 54 naciones y 1.400 millones de africanos alzan su voz para celebrar una sola identidad, una sola libertad. Este no es un triunfo político más que llenar estadísticas. Es el nacimiento de una conciencia colectiva, una festividad pensada para transformar la cultura y la psicología del continente durante generaciones. Es un paso titánico hacia la autosuficiencia y el verdadero renacimiento africano. Ese día, África lanza su moneda continental, la Afro, inaugura su programa espacial con el lanzamiento de su primer satélite de comunicaciones propio, activa el Internet cuántico para conectar aldeas remotas y centros urbanos, y abre las puertas de su Academia Militar Panafricana, destinada a formar líderes en defensa, estrategia y diplomacia. Cada paso sella la autonomía económica y tecnológica. Todo ocurre en una coordinación nunca antes vista, en la mayor celebración cultural simultánea de la humanidad, comparable solo a los Juegos Olímpicos antiguos, pero a escala continental y con un poder simbólico mucho mayor. La apuesta es enorme. Si África no consolida esta nueva identidad panafricana, podría perder su oportunidad única de redefinir su destino. Si triunfa, el mundo será testigo del renacimiento de una civilización lista para inspirar al planeta con sus valores de solidaridad, resiliencia y creatividad. El 31 de diciembre ya no marca solo el cierre de un año, señala el nacimiento de una África unida, poderosa y orgullosa. Pero, ¿cómo se llegó hasta este momento? ¿Qué desafíos y decisiones lo hicieron posible? ¿Cuáles fueron las luchas, las victorias y los sacrificios que cimentaron este día de la liberación? Para entender el alcance de este día, debemos retroceder y explorar los eventos clave y los obstáculos superados por el continente. Solo así cobra sentido la magnitud de esta transformación. Solo así entendemos que cada paso es el resultado de siglos de resistencia, adaptación y esperanza. Durante siglos, la identidad africana fue fragmentada y manipulada desde el exterior. ¿Cómo llegamos al punto de necesitar un día de liberación continental? Imaginemos a un niño en Ghana aprendiendo en francés o inglés, o a una familia en Mozambique utilizando moneda extranjera para comerciar recursos locales. Así de profundas eran las raíces coloniales. Para comprender el verdadero significado del Día de la Liberación Africana, es necesario mirar hacia atrás. Por más de 400 años, el continente fue invadido, dividido y explotado por potencias europeas. Trazaron fronteras en mapas lejanos, ignorando idiomas, culturas y pueblos autóctonos, como sucedió en la Conferencia de Berlín de 1884, donde sin un solo africano presente, Europa se repartió el continente como un botín. El colonialismo despojó a las sociedades africanas de sus recursos y su autonomía. Oro, diamantes, petróleo, madera preciosa y talento humano fueron extraídos para enriquecer a Europa. A la vez, las potencias sembraron rivalidades y desconfianza, debilitando a las naciones africanas con estrategias calculadas de «divide y vencerás», como ocurrió en Ruanda y Burundi, donde la manipulación de identidades étnicas llevó a tragedias inimaginables. Lenguas europeas reemplazaron a los idiomas originarios en escuelas, iglesias y gobiernos. Las costumbres foráneas se impusieron sobre las tradiciones ancestrales, mientras la cultura africana era tratada como algo inferior. Así, cada país quedó aislado, luchando en solitario por décadas, sin lograr una verdadera unión continental. La música, la danza y las historias orales
casi desaparecieron bajo el peso de la censura y la discriminación. En el siglo XX, surgieron movimientos panafricanistas y se establecieron fechas simbólicas como el Día de África. Sin embargo, estas conmemoraciones nunca lograron movilizar a los más de 1.400 millones de africanos. La herencia colonial y la falta de una conciencia colectiva hacían que la unidad pareciera un sueño lejano. Líderes como Kwame Nkrumah y Patrice Lumumba soñaron con una federación africana, pero sus ideas fueron frenadas por intereses externos e internos. En los últimos años, todo empezó a cambiar. Una nueva generación, tanto en África como en la diáspora, se atrevió a cuestionar el relato impuesto. Gracias a la tecnología, la música y las redes sociales, jóvenes de distintos países comenzaron a reconocerse unos en otros, superando barreras y recuperando un sentido compartido de identidad panafricana. Por ejemplo, el auge del afrobeats y la moda africana en París, Londres y Nueva York revitalizó el orgullo de origen en millones de jóvenes. El avance digital y la explosión de movimientos culturales globales dejaron claro que África necesitaba una celebración transversal. No solo para recordar el pasado, sino para inaugurar un nuevo capítulo de unidad, orgullo y soberanía. La historia demostró que, si no entendemos nuestras raíces ni los mecanismos que nos dividieron, cualquier intento de unión será frágil. Así como Europa forjó su identidad tras la Segunda Guerra Mundial con la Unión Europea, África necesitaba su propio momento fundacional. Por eso, conocer el origen y las consecuencias del colonialismo es esencial. Sin este entendimiento, el Día de la Liberación perdería su fuerza transformadora. Solo al reconocer las heridas y celebrar juntos la superación de siglos de fragmentación, África puede reescribir su destino y reclamar un lugar central en el mundo. Basta recordar que China, tras siglos de humillación, celebró su renacimiento nacional con el Día de la República, construyendo una identidad cohesiva. África sigue ese ejemplo, pero a una escala aún mayor. El 31 de diciembre marca ahora un hito. El Día de la Liberación Africana se convierte en la oportunidad de redefinir el futuro del continente. Pero, ¿cómo se llegó a elegir esta fecha y cuál es su verdadero poder simbólico? En muchas culturas africanas, el fin de año es un momento de reflexión, renovación y esperanza. Unir el cierre del año con el nacimiento de una nueva África es un acto cargado de significado espiritual y social. Unificar un continente tan diverso no es solo una decisión política, es una revolución cultural que sacude los cimientos de todo lo que África ha conocido hasta ahora. Es comparable a la reunificación alemana o la independencia de la India, pero tiene el añadido de reunir decenas de idiomas, religiones y tradiciones bajo una sola bandera. El 31 de diciembre ha sido proclamado oficialmente como el Día de la Liberación Africana. Anunciado por el capitán Ibrahim Traoré, con el respaldo de la Unión Africana, este día marca el fin del colonialismo occidental y el amanecer de una conciencia colectiva en los 54 países del continente. La declaración fue transmitida en directo desde Addis Abeba, y millones siguieron el discurso en plazas públicas, escuelas y hogares, recordando momentos históricos como la liberación de Nelson Mandela o la caída del muro de Berlín. Por primera vez, todos los gobiernos africanos han declarado esta fecha como feriado nacional. No es solo una pausa, sino el emblema de una identidad compartida, reconocida legalmente y celebrada al unísono por más de 1.400 millones de personas. Las constituciones de países tan distintos como Senegal, Sudáfrica y Egipto incluyen ahora referencias explícitas al Día de la Liberación Africana. La educación es el motor de esta transformación. Nuevos programas escolares enseñan la historia de la liberación y la memoria ancestral, no solo en aulas, sino mediante festivales, actividades comunitarias y narraciones orales que restituyen el protagonismo de los sabios y héroes africanos. Por ejemplo, en Nigeria se implementan talleres de historia oral, en Sudáfrica se organizan exposiciones sobre las reinas guerreras, y en Etiopía los abuelos transmiten cuentos de resistencia a los más pequeños. En todos los rincones de África, nuevos símbolos unen a la población. Una bandera continental de tonos verdes, dorados y negros sustituye antiguas divisiones.
Un himno panafricano se escucha en múltiples lenguas, y por primera vez, la moneda afro representa la soberanía económica común. Este símbolo monetario permite transacciones directas entre países sin depender del dólar o el euro, como lo soñó Thomas Sankara. El Día de la Liberación Africana fusiona ciencia y tradición. Los festejos incluyen el lanzamiento del Programa Espacial Continental y la presentación del Internet cuántico, junto a ceremonias ancestrales, banquetes de gastronomía tradicional y exposiciones de arte que celebran la creatividad africana. Por ejemplo, en Dakar se presenta un desfile de moda inspirado en textiles antiguos y tecnología moderna. En El Cairo, un espectáculo de luces recorre la historia de la astronomía africana. El impulso nace más allá de los gobiernos. Líderes religiosos bendicen la unidad. Artistas y músicos crean obras para la ocasión. Los jóvenes organizan festivales de innovación. La sociedad civil tiende puentes entre generaciones y culturas con entusiasmo inédito. En Accra, la comunidad musulmana y cristiana comparte una oración conjunta por la paz. En Nairobi, los grafiteros pintan murales de Mandela, Nkrumah y Wangari Maathai. El reconocimiento global no tarda en llegar. China y Rusia felicitan oficialmente a África, el sur global aplaude el ejemplo y hasta las Naciones Unidas declaran el 31 de diciembre como un hito para la humanidad. La reputación internacional del continente se fortalece como nunca, abriendo nuevas oportunidades de cooperación y posicionando a África como un referente de resiliencia y creatividad. Pero el riesgo es inmenso. Si la unidad fracasa, África perdería la oportunidad de convertir su poder en influencia real. Una fractura devolvería protagonismo a la narrativa colonial y debilitaría décadas de lucha por la autodeterminación. La historia de Yugoslavia advierte que la desunión puede tener consecuencias devastadoras. Hoy, sin embargo, la esperanza prevalece. El Día de la Liberación Africana no es solo una celebración, es el inicio de una identidad colectiva capaz de transformar el futuro y la posición de África en el mundo. Es un punto de inflexión como lo fue la independencia de la India en 1947. Pero ¿cómo se vive este día en cada ciudad, cada pueblo, cada hogar? Descubramos cómo esta revolución cultural se siente en la vida diaria de millones de africanos, desde las calles bulliciosas de Lagos hasta las aldeas remotas en el corazón del Sahel. Las calles laten con energía nueva. Veamos cómo las celebraciones, los gestos y las pequeñas historias personales dan forma a este día histórico. En Abiyán, niños y niñas bailan al ritmo de tambores ancestrales. En El Cabo, familias comparten platos de bobotie y celebran el futuro con fuegos artificiales. ¿Qué implica que millones de personas celebren juntas su propia liberación? Imagina la fuerza de una emoción compartida. En 54 países, desde urbes vibrantes hasta aldeas apartadas, se vive una sincronía inédita de festivales, conciertos, ferias y competencias que marcan el pulso de una nueva era africana. En Dakar se realiza una maratón continental transmitida en directo. En Kampala, un festival de cine proyecta películas sobre la liberación africana. Las escuelas y universidades se transforman en espacios de memoria activa. Se imparten clases especiales sobre la historia y los triunfos africanos, recordando a las figuras que hicieron posible la liberación. Las juventudes, motivadas por ese legado, compiten en retos tecnológicos y participan en festivales panafricanos, sembrando el liderazgo del mañana. Universidades como Makerere y Cheikh Anta Diop organizan hackatones para resolver problemas locales con innovación africana. El impacto económico es tangible. Millones de empleos temporales surgen en la organización de eventos, construcción de infraestructura y turismo. Las exportaciones culturales, desde arte y moda hasta música y gastronomía, crecen como nunca antes, posicionando a África como epicentro mundial de creatividad y consumo. El turismo interno se dispara, con familias viajando de un país a otro para participar en las festividades. El mundo observa fascinado. Embajadas africanas organizan celebraciones.
Medios internacionales transmiten en directo y los intercambios académicos y turísticos se multiplican. Ese reconocimiento global potencia la reputación del continente y abre puertas a nuevos aliados y oportunidades. Por ejemplo, universidades europeas y asiáticas proponen programas de intercambio sobre cultura africana y tecnología de la información. Cada año, la celebración se reinventa. Ciudades distintas asumen el rol de sede central y se eligen temáticas que abordan retos y éxitos actuales. La diáspora en Europa, América y Asia se suma con sus propias actividades, ampliando los lazos y el alcance panafricano. En París, Londres y Nueva York, las comunidades africanas organizan desfiles, conciertos y ferias gastronómicas. El efecto dominó es real. Otras regiones, inspiradas por la Unión Africana, empiezan a crear sus propios días de reflexión y festividad colectiva, desatando una ola global de búsqueda de identidad y cohesión social. América Latina, por ejemplo, redescubre el Día de la Afrodescendencia y Asia Central revisa su narrativa histórica. Pero el riesgo es enorme. Si África capitaliza este momento, podrá redefinir su lugar en la historia, forjando un capital simbólico y económico invaluable. Si no, la oportunidad se perderá y el continente arriesga perpetuar historias de división e invisibilidad global. La experiencia de la Liga Árabe muestra cómo la falta de cohesión puede debilitar movimientos panregionales. En la víspera de un nuevo año, la mirada de todo el continente se posa sobre el futuro. Lo que sigue depende de la voluntad colectiva para transformar la celebración en un verdadero renacimiento africano. Los debates en cafés, universidades y plazas públicas giran en torno a cómo mantener viva la llama de la unidad. Piensa por un momento. ¿Qué harías si pudieras transformar la identidad de un continente entero? Imagina un África donde cada persona siente orgullo por su historia, sus símbolos y su cultura compartida. Eso es lo que representa el Día de la Liberación Africana. Una oportunidad real para reconstruir la identidad colectiva desde sus cimientos. La educación es el primer paso. Cuando las escuelas transmiten con pasión las luchas, los héroes y los logros africanos, cada niño y joven aprende que su pasado es motivo de orgullo, nunca de vergüenza. Llenar las aulas, los libros y las calles de relatos sobre la liberación africana es romper siglos de invisibilidad y resignación. Programas como Raíces de África y Voces de la Liberación se implementan en radios y televisiones nacionales. Pero el cambio va más allá de las aulas. Los símbolos, los colores y los rituales, como ondear la bandera del continente o cantar el himno panafricano, crean vínculos emocionales que cruzan fronteras. Estos gestos cotidianos, repetidos en barrios y ciudades, forjan una conciencia africana compartida y poderosa. Las redes sociales convierten cada acto simbólico en tendencia global, con millones compartiendo imágenes y mensajes de unidad. La música, el arte y las lenguas propias son los hilos que unen. Escuchar canciones de lucha, bailar en festivales tradicionales o hablar lenguas africanas en espacios públicos alimenta el orgullo común. Cada mural, poema o melodía que celebra la grandeza africana siembra unidad en millones de corazones. Por ejemplo, el Festival de Poesía de Bamako reúne a creadores de toda África Occidental. El ejemplo africano puede inspirar a otros pueblos. ¿Por qué no inventar nuevas festividades, ritos y símbolos de unión en lugares donde aún dominan la división y la dependencia? La historia demuestra que la identidad se construye con actos concretos, no solo con palabras bonitas. América Latina, con su diversidad étnica y cultural, podría aprender del modelo africano para fortalecer lazos internos. ¿Quieres ser parte? Puedes organizar celebraciones locales, enseñar la historia de liberación en tu entorno y crear espacios donde jóvenes y mayores compartan saberes, música y lenguas. Las escuelas pueden invitar a artistas y expertos para hablar sobre la importancia de la liberación. Los gobiernos pueden apoyar intercambios culturales y lazos entre regiones y ciudades diversas. Incluso desde la diáspora,
Se pueden crear plataformas digitales para compartir historias y experiencias de liberación. Una identidad colectiva sólida abre puertas al emprendimiento, el turismo, el arte, la educación y la diplomacia cultural. Surgen empresas que celebran el talento africano, rutas turísticas que recorren la historia de la liberación, y festivales que unen a visitantes de todo el planeta. Incluso la diáspora puede sumarse, organizando celebraciones y difundiendo la cultura africana en el extranjero. El sector hotelero y restaurantero se beneficia, al igual que el comercio de artesanías y tecnología. Ignorar el valor de la identidad compartida tiene un precio altísimo. Perpetúa la división, la debilidad frente a influencias externas y la pérdida de poder económico y cultural. Pero si cada persona, escuela, gobierno y miembro de la diáspora decide actuar, el potencial de transformación de África no tiene límites. La historia de la Unión Europea muestra que la fuerza de una identidad común puede superar desafíos enormes. El 31 de diciembre ya no es solo el cierre de un año, se ha convertido en un símbolo continental de renacimiento y esperanza. Así comienza una nueva era para África y para el mundo. Es un recordatorio anual de que el futuro puede ser reescrito con voluntad colectiva y visión compartida. El 31 de diciembre ya no es solo una página más en el calendario, es el hito que marca cómo África toma el control de su destino colectivo. Es el puente entre el pasado de dolor y el futuro de posibilidades ilimitadas. Hoy, cada persona es protagonista. Tu voz, tus acciones y tu historia importan más que nunca. La verdadera revolución no se limita a los parlamentos o a las grandes instituciones. Surge de la conciencia diaria de cada uno de los 1.400 millones de africanos que celebran esta liberación. Cada gesto cuenta, desde el niño que pinta una bandera hasta el anciano que narra su experiencia de resistencia. Este Día de la Liberación Africana no es un simple feriado, es un llamado urgente a la acción y un recordatorio palpable de que la libertad se construye y se protege a diario, en comunidad, en familia, en cada ciudad, pueblo y también desde la diáspora. Aquí es donde cerramos siglos de opresión y tejemos una nueva narrativa, hecha de orgullo, identidad y visión de futuro. Es la chispa que enciende el motor de la transformación social y económica. La invitación es directa. Participa en las celebraciones, pero, sobre todo, comprométete a ser parte activa de esta historia en construcción. Cada palabra, cada gesto, cada proyecto que abrace la unidad africana y la excelencia suma en esta transformación. No basta con mirar desde lejos. La nueva África reclama tu energía, tu creatividad y tu compromiso diario. Como decía Julius Nyerere, la unidad no es un milagro, sino el fruto de la acción consciente de cada uno. Imagina una generación que crece viendo el 31 de diciembre como el símbolo máximo de dignidad, poder y potencial sin límites. Un continente entero que, año tras año, le demuestra al mundo que superó la sombra colonial y ahora lidera con orgullo, sabiduría y solidaridad. Así, África enseña a la humanidad el poder de la resiliencia y la esperanza colectiva. Sin embargo, este renacimiento no termina en un solo día. Exige pasos concretos. Apoya las iniciativas de tu comunidad. Preserva y difunde las historias de liberación. Involúcrate en programas educativos y culturales. Y haz que la unidad panafricana sea visible en tu entorno. Participa en proyectos de voluntariado, comparte recursos educativos y fomenta el respeto a la diversidad. Recuerda, lo que está en juego es mucho más que una fecha. Nuestra identidad, nuestro orgullo, nuestra fuerza económica, nuestra reputación global y la unión entre generaciones dependen del compromiso de todos. Si desaprovechamos este momento, la narrativa colonial persistirá. Si lo tomamos con decisión, África se convierte en el ejemplo de renacimiento y liderazgo que el mundo necesita. Así como lo hizo India con su independencia, o Alemania con su reunificación, África puede ser faro de unidad para la humanidad. Que el 31 de diciembre sea siempre nuestro faro. El día en que elegimos reescribir nuestra historia
y asumir el protagonismo global que nos corresponde. Eres parte esencial de ese relato. Participa, celebra y construye la nueva África con tu voz y tus acciones. Porque juntos transformamos no solo un día, sino el destino de todo